Doctor, bienvenido a Más Opiniones, doctor Jorge Doya. Hola, muy buenos días, Guillermo. Un saludo muy especial a usted y a toda la gente que nos escucha en el departamento de Nariño. En estos días ha dado unas noticias, doctor, que pues el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura pues establece una serie de mecanismos para tratar de reglamentar este tema de las organizaciones de agricultores. ¿Qué es lo que está pasando, doctor Jorge Doya? Pues mire, lo que pasa es que el gobierno del presidente Petro saca una resolución a través del Ministerio de Agricultura donde desafortunadamente se está yendo en contra del artículo 38 y el artículo 39 de la Constitución de nuestro país. ¿Y qué dicen esos artículos? Que se debe garantizar el derecho de libre asociación y que los trabajadores y empleadores tienen el derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Y esto es muy importante porque son dos artículos de la Constitución donde están los derechos para las asociaciones campesinas, para las asociaciones de productores a nivel nacional, de pequeños, medianos y grandes productores. Y el gobierno, haciendo uso de una ley que es la 2219 del 2022, que establece unos temas de inspección, vigilancia y control, se mete con la autonomía que está protegida por la Constitución, al punto que puede llegar a expedir sanciones como son ordenar la modificación de los estatutos, es decir, de las reglas que internamente cualquier asociación determina, de suspender o cancelar la personería jurídica, es decir, que no puedan funcionar una asociación de campesinos o una asociación de productores. Imagínese usted, inclusive de remover a sus representantes legales. Entonces, para nosotros, pues esto es francamente una amenaza contra los derechos que la Constitución de nuestro país, la Constitución del 91, donde participaron inclusive exintegrantes del M-19, están haciéndole un daño, le van a hacer un daño a las organizaciones que representamos y que están representadas en muchos departamentos como el de Nariño a lo largo y ancho del territorio colombiano. Pero esto tiene que tener alguna motivación. ¿Qué motivo, doctor, está? ¿Esta parte? ¿Había alguna, de pronto, organizaciones que no llevaban como ese procedimiento lógico, real, y constitucional y legal? ¿O es, ya es un capricho del gobierno nacional meterse con ese tipo de organizaciones? Pues esa respuesta la debería dar el gobierno nacional. Uno quisiera que no fuera ningún capricho. Obviamente, como lo dije al principio, ellos están reglamentando una ley que viene del año 2022, pero más allá de la reglamentación, porque indiscutiblemente, claro que el gobierno tiene algunas facultades sobre diferentes tipos de organizaciones. Lo que pasa es que aquí lo que están reglamentando y cómo lo están reglamentando, los ejemplos que le acabo de dar, van en contravía de artículos que están en nuestra Constitución y también inclusive de sentencias de la misma Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Una cosa es la inspección, vigilancia y control, otra cosa es lo que el Ministerio puede reglamentar por una resolución, pero no se puede atribuir funciones que no le da la Constitución porque cualquier sanción que usted vaya a imponer tiene que ir por ley, es decir, tiene que ir por el Congreso de la República. Es decir, que el gobierno tampoco ha concertado con ustedes absolutamente nada sobre estos temas, doctor. No, nosotros no esperamos que el gobierno llegue a concertar, porque pues el gobierno tiene obviamente una independencia que se la da la misma Constitución, pero el gobierno sí está obligado a sacar a consulta de los ciudadanos, de la ciudadanía, este tipo de normas. Y echemos un poquito de historia. El año pasado a finales la publicaron por primera vez un borrador de esta resolución desde la Sociedad de Agricultores de Colombia, que usted sabe que representa a más de 20 sectores de la producción agropecuaria nacional. Enviamos comentarios, nunca fueron respondidos en una comunicación que diera respuesta a la que enviamos nosotros. Posteriormente, en febrero de este año, volvimos a enviar otra comunicación, toda vez que el Ministerio publicó nuevamente para comentarios una resolución con un tono distinto, pero tampoco recibimos comentarios y el 25 de marzo o el 27, pues en estos días sale publicada esta resolución con un contenido que en nuestra opinión vulnera los derechos de quienes tienen el respaldo constitucional a asociarse libremente y sin intervención del Estado. ¿Quiénes son esos grupos?
pues las asociaciones campesinas, las asociaciones agropecuarias nacionales como la que represento y muchas de las de mis afiliados, y donde están pequeños, medianos y claro, también grandes productores. ¿Ustedes como organizaciones ya han intentado unificarse para establecer los criterios únicos para tratar de pelear con el gobierno nacional este tipo de situaciones, doctor? Pues mire, nosotros vamos a ir a las instancias que nos brinda la Constitución y obviamente son las instancias judiciales, también las instancias internacionales, lo estamos evaluando seriamente, porque aquí más allá de lo jurídico hay que tener presente que hay una vulneración de los derechos y sobre todo los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué? Y por eso empiezo siempre diciendo lo que dice el artículo 38 y el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia, que es la Carta Magna para todos los ciudadanos. Y ahí el primero de ellos literalmente dice, se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas, es decir, los ciudadanos, realizan en la sociedad. Y el artículo 39 dice que los trabajadores y los empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Entonces, esto es bastante claro para nosotros y obviamente el gobierno, a pesar de que en dos oportunidades se lo dijimos en las comunicaciones a las que hice referencia anteriormente, pues evidentemente pues tomó una decisión diferente y pues está en todo su derecho y como lo ha dicho la misma ministra, pues el gobierno también es sujeto de control de los jueces de la República y allá es donde nosotros iremos con nuestra opinión jurídica. Es que está dándose ya de manera reiterativa. Se dio, por ejemplo, el tema de medio ambiente para el tema de Bogotá, ¿no? Que también establecieron unos mecanismos imponiendo unas decisiones sin haber escuchado a la gente. Y acá pues está reiterando lo mismo en el sector agropecuario. ¿Esto no tiende a abuso, doctor Bedoya? Pues en nuestra opinión, más que un abuso, es una violación de derechos constitucionales que están enmarcados en, como lo decía anteriormente, en la Constitución Política de Colombia y que también lo hemos visto en otras intenciones de regulación del gobierno. Mire cómo se le cayó el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo en la Corte Constitucional. Otras reformas también que tienen una gran discusión en este momento en el Congreso de la República pueden tener vicios de constitucionalidad. Pero bueno, ellos son los que tienen la iniciativa y obviamente tienen la autoridad, pero pues esto al final del día terminará en la rama judicial que hasta el momento afortunadamente ha respondido con mucha objetividad y obviamente en amplias discusiones a lo que la ciudadanía está buscando, y es que se respete la Constitución Política de Colombia. El sector agropecuario, doctora, se ha constituido en los últimos tiempos como un elemento fuerte para el tema del crecimiento económico, ¿no? Y no puede de pronto el gobierno entrar a debilitar estas instituciones para llevarlo pues, a una situación crónica que nos lleve a un decrecimiento económico. Hay que parar eso ya, ¿no es cierto? Pues miren, la realidad es que el sector agropecuario ha venido creciendo por al menos tres razones. La primera es que los insumos que utilizan tanto los agricultores como los productores pecuarios después de la invasión de Rusia a Ucrania y cuando tuvieron un incremento en sus precios tan brutal, ustedes recordarán, después ya empezaron a ceder esos precios en los mercados internacionales de los insumos. Me estoy refiriendo a los fertilizantes en el caso de la agricultura y el caso del maíz y la soya, que es lo que se utiliza para hacer el alimento de los animales, de las gallinas, de los pollos, de los cerdos, etcétera, etcétera. Entonces esa reducción tan brusca en el mercado internacional, que nada tiene que ver una acción del gobierno, pues obviamente favoreció la reducción del costo de producir comida en nuestro país y no solamente ocurrió en Colombia, sino en otros países. Lo segundo es que particularmente en los cultivos de permanentes, los productores con sus gremios precisamente adelantaron labores de mantenimiento y obviamente también de renovación de plantaciones específicamente, como en el caso del cacao, el caso del café, también en el caso del aguacatejas, y eso derivó en una mayor productividad por hectárea. Entonces eso favoreció a que usted teniendo menores costos y obviamente teniendo una mayor capacidad de producir por hectárea, pues la matemática le sale y se ve un crecimiento en la producción. Y en el caso de los pecuarios, como la avicultura de pollo, de huevo y el cerdo, la porcicultura,
pues también tuvieron unos planes de producción que venían, pues con los que saben de esto, sabe que para producir un pollo, un huevo, un cerdo, uno tiene que ir a la genética y eso implica por lo menos 18 meses o 24 meses hacia atrás de planeación por el tema de las líneas genéticas y esos productores pues venían con ese tren ya de planeación para un mercado que esperaban que fuera muy favorable. Entonces esos son los factores que principalmente han explicado el crecimiento de nuestro sector. Pero mire lo paradójico, en algunos de los productos lo que se ha visto es una reducción de precios al consumidor, que eso también le pega al productor. Claro, uno dice, bueno, por el consumidor, porque hay productos más baratos, pero ustedes bien saben, y sobre todo en ese departamento, coja el caso de la leche o el caso del huevo, etcétera, que cuando usted tiene una mayor oferta y la demanda no crece tan rápido, pues evidentemente ahí es donde usted a la larga va a tener un problema. Y eso es lo que hemos visto en cultivos como el arroz, cultivos como la papa y algunos otros. Entonces, eso es la realidad de por qué el sector agropecuario ha venido creciendo y no algunas otras como algunos pretenden hacerle ver a la opinión pública. Oiga, doctor, el tema de la compra de tierras, pues se habló con este gobierno que va a haber una compra de tierras bastante elevada y pues los ganaderos ofrecieron unas cantidades alarmantes. Pues sin embargo, en ese tema de compra de tierras no se ha visto avances, ¿no? Pues obviamente ellos tienen números que son inferiores a las metas que se habían propuesto, que ellos mismos habían impuesto esas metas tan ambiciosas. Y como se lo dijimos en su momento a la primera ministra que tuvo este gobierno, que imagínense, en menos de 2 años ya van 3 ministras de Agricultura, eh, le dijimos, tenga cuidado porque pues claro, es muy importante que se haga la compra de tierras, que se logre adelantar la reforma agraria, pero es que comprar tierra desde lo público en Colombia es muy complicado porque usted tiene que ubicarla, hacer la revisión de los títulos, obviamente hacer todo el tema del proceso de compra, y esos son procesos muy delicados que ponen en riesgo a la persona que tiene que firmar los papeles desde el punto de vista del gobierno nacional. Y creo que particularmente la meta fue más ambiciosa de lo que la realidad les hubiese permitido. Pero no contentos con eso, buscaron a través del Plan Nacional de Desarrollo y ahora a través de la Ley de Jurisdicción Agraria, que está ya entrando a su etapa final en la discusión en el Congreso de la República, imagínese, para acelerar la reforma agraria, crean la jurisdicción agraria, que son crear jueces agrarios, pero por la vía de la creación de estos jueces agrarios le quieren quitar competencias a los jueces. Me explico. Cuando van a hacer un proceso de extinción de derecho de dominio, hoy, en gracia del decreto ley 902 del 2017, que es del acuerdo de paz que este gobierno dice que respalda, la extinción de dominio tiene fase judicial, es decir, que la Agencia Nacional de Tierras puede decretarle a usted que usted no está cumpliendo la función social de la propiedad y le va a quitar el predio con un proceso de extinción de dominio. Hoy usted tiene la garantía de que el juez es el que toma la decisión. Pues mire que el gobierno, cuando radica la jurisdicción agraria en el Congreso de la República, lo que pretendía es que la extinción de dominio, junto a otros procesos agrarios, no tuviera fase judicial. Entonces, qué inconsistencia. ¿Para qué crear una jurisdicción agraria si lo que quieren es quitarle competencias a los jueces y vulnerar los derechos que tienen los ciudadanos de que quien tome la decisión de fondo sea un juez de la República y no una institución como la Agencia Nacional de Tierras, que es del Ejecutivo? Claro, me dirán, no, pero es que eso lo corrigieron en el primer debate. Pues sí, pero es que la intención era distinta. Aquí entraron a negociar con el Congreso. Pero hay otros procesos agrarios, como la clarificación de la propiedad, el deslinde y algunos otros que todavía están en vilo. Y por eso, no solamente le hemos dicho al Congreso de la República, sino también a los gobernadores y a los alcaldes, ojo con este tema de la jurisdicción agraria, porque esto no puede derivar en que le vulneren las garantías procesales a los ciudadanos. Es muy distinto una reforma agraria que genere tranquilidad a la gente que le van a comprar la tierra, si inclusive se la van a expropiar y demás, pero también es muy distinto que una jurisdicción agraria no cuente con la fase judicial en los procesos agrarios, porque eso sería un contrasentido. Y ahora eso es lo que se va a venir en el Congreso de la República después del archivo de la reforma laboral. Oiga, quiero hacer una pregunta que me escriben acá. ¿Qué quiere el gobierno entonces? ¿Qué es que crear un caos? ¿Para qué? No, uno esperaría que no fuera eso y
ni más faltaba. Yo creo que aquí uno tiene que pensar es mucho más allá de esas casuísticas. Pero definitivamente lo que se está materializando en la realidad, además del deterioro tan grande que tenemos en la condición de seguridad física en el territorio, y ustedes allá sí que lo sufren, es el tema de la vulneración de la seguridad jurídica y ahora de los derechos de asociarse libremente y sin intervención del Estado, como lo reza la Constitución política de nuestro país. Y eso obviamente empieza a resentir mucho más a la gente de la ruralidad, siendo este un gobierno que dice que apoya al campo, pero mire todo lo que están haciendo en contra de los productores y de quienes los representan. Oiga, ¿y en qué quedó lo del arroz, doctor? ¿Perdón? ¿En qué quedó lo del arroz, doctor? Ese paro que hubo y No, que... lo del arroz, pues obviamente llegaron a un acuerdo. Nosotros obviamente entendemos la preocupación que tuvieron muchos de los productores de arroz. Desafortunadamente terminaron algunas personas bloqueando carreteras y eso le hizo daño a muchos sectores, a los consumidores, obviamente a nuestros productores de piscicultura en el departamento del Huila, solo para poner un ejemplo. Pero pues evidentemente creo que el gobierno debería enfocar sus esfuerzos precisamente en trabajar en las recomendaciones desde que inició el gobierno les hizo Fedarroz. El tema de ordenar la producción, el tema de mantener un mecanismo que se usa solamente cuando se vienen situaciones como las que se presentaron ahora de una mayor oferta de productos relativo al consumo, que es el incentivo al almacenamiento y se habrían evitado un dolor de cabeza y muchos ciudadanos se habrían evitado esos bloqueos que siempre son tan desafortunados para los colombianos. Doctor José Bedoya, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en esta entrevista, pues nos aclara la situación pues bastante crítica, bastante molesta y que desde luego pues nuevamente lleva a reflexionar qué pasa con este gobierno, qué quiere este gobierno. Todos los días problemas, dificultades en la salud, en el sector agropecuario, bueno, en todo el tema de subsidios de combustibles. Oiga, le quiero preguntar una cosita. Salió un Señor. dato en Dane, que dice que disminuyó la procreación del año 2024 comparada con los otros años, se bajó como cerca de 42.000 personas. ¿Usted qué piensa sobre eso, doctor? Pues yo creo que los cambios demográficos evidentemente se están viendo en el territorio colombiano, una población que se va envejeciendo, una tasa de natalidad que seguramente no es la misma que teníamos hace varios años. Son las realidades que no solamente ocurren en Colombia, sino también a nivel mundial. Y eso tiene que ver con algo que a nosotros nos preocupa mucho y es el mercado laboral colombiano. Mire lo curioso, el gobierno introdujo una reforma laboral que primero al Congreso de la República, que primero nunca fue concertada, eh, y eso, este es un gobierno que dijo desde el principio que iba a hacer acuerdos nacionales. Segundo, como lo dijo el mismo gobierno, qué tristeza, esto no era una reforma laboral para generar o incentivar la generación de empleo y de empleo formal, y tampoco era una reforma laboral para luchar contra la informalidad laboral. Es que mire, para quienes nos están escuchando en este momento, de los 50 millones de colombianos que vivimos en nuestro país, 22 millones somos lo que se conoce como la población ocupada, es decir, los que tenemos algún tipo de trabajo. Y uno diría, oiga, qué bien, qué chévere, ¿no? 22 millones de colombianos trabajando. Pero mire lo lamentable, más de 13 millones de colombianos, o 12 millones y piquito, están en la informalidad laboral. O sea, más de la mitad de la población ocupada está en la informalidad laboral. Y en el caso del sector agropecuario, que son 3.2 millones de trabajadores que hay en el campo, el 82% está en la informalidad laboral. Y por eso nosotros, no solamente a este gobierno, a los dos gobiernos anteriores les propusimos una reforma laboral para buscar combatir la tasa de informalidad laboral que tiene el campo colombiano. Y no pasó nada. Por el contrario, este gobierno tomó nuestra propuesta y la desbarató. Algunas cosas sí asumió, pero lo que era, como dicen, la pepa, lo que podría contribuir a resolver el problema de informalidad laboral, lo desechó por un tema más de ideología que de pragmatismo de cara a la generación de empleo formal. Y pues afortunadamente terminaron archivando esa reforma luego de 5 horas de debate en la Comisión Séptima del Senado. Y mire lo triste, salen a matonear a quienes hemos dicho que fue bueno que se haya archivado, o a quienes hemos dicho que la reforma laboral debió haber sido una reforma laboral concertada, o a quienes hemos dicho que la reforma laboral
debió ser orientada a combatir la informalidad laboral y a incentivar la generación de empleo formal. Entonces, por eso yo creo que es muy bueno que la ciudadanía contraste, que se informe bien, que lea, que tenga la mejor información posible, pues ya para tomar las decisiones que se vienen a propósito de lo que usted mencionaba, un calendario electoral que ya se aproxima y una polarización aún más terrible en este país, pero pues al final del día somos los ciudadanos y quienes representamos grupos de ciudadanos, quienes tenemos la tarea también de dar información concreta, pues porque al final del día los gobiernos van y vienen, pero los productores de comida siempre se quedan. Gracias, doctor Jorge Bedoya, por habernos acompañado en este programa. Muy clara, muy precisa su explicación y ojalá pues las cosas se corrijan para beneficios del sector agropecuario colombiano. Que tenga un feliz A día, usted muchas doctor. gracias, que tengan un feliz día también, hasta luego.